Muy buenos días. Un saludo cordial de sus pastores a la congregación y amigos de la Iglesia La Gran Comisión. Estos serán nuestros anuncios del día 29 a junio 5. Seguimos cerrados hasta nueva orden. Sugerimos continuar con sus grupos de células en forma virtual en línea. Agradecemos a todos los miembros que se están dando soporte los unos a los otros. Hemos visto el amor de Dios en cada acción de cuidado y provisión. Necesitamos que nos informen de las personas de sus áreas que estén afectadas con el virus para poderles darle soporte en oración y algunas otras necesidades. Nuestros jóvenes siguen reuniéndose en línea. Los jóvenes están edificándose grandemente. Y si usted conoce a algún joven que aún no se une, por favor, anímele a ser parte de este grupo. Si algún joven desea saber cómo unirse, por favor, envíe un texto a nuestro hermano Sean. Estamos abriendo los días miércoles de 5 a 7:30 p.m. para que los hermanos que desean venir a dejar sus diezmos, ofrendas y promesas de fe al buzón de la iglesia pueden continuar haciéndolo también por el medio de PayPal. Sé que estamos pasando épocas de escasez y de crisis. Sin embargo, animamos a todos los miembros que aparten lo que le corresponde al Señor, que Él va a bendecir su obediencia, su sacrificio y su amor a la obra. Malaquías 3:19 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. He oído testimonios impresionantes donde muchas personas no han podido ir a trabajar, pero les ha llegado su cheque a través del correo. Y algunas otras personas han sido llamadas para hacerles llegar su cheque sin haber ido a trabajar. Esa es la provisión de Dios. Por eso te motivo, querido hermana y hermana, que por favor seas fiel a Dios. Y Dios te va a vindicar y te va a bendecir económicamente, física y espiritual y emocionalmente. Seguimos levantando el altar familiar. Inicialmente lo dijimos que iba a ser de 7 a 8 de la noche todos los días. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que si para usted es bastante difícil poderlo hacer, que usted se ajuste, que usted encuentre alguna hora útil para usted, para que usted pueda hacer ese tiempo de búsqueda del Señor, que es demasiado importantísimo para cada hijo de Dios. Los pastores seguimos orando por la congregación y creyendo que el Señor en su gran favor y en su gran cuidado hará no solo la provisión, sino la protección para su pueblo. Así que seguidamente vamos a entrar en el tiempo de la exaltación, la adoración, y hagámoslo con todo nuestro corazón al Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las
cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios.
Después de haber tomado ese tiempo tan lindo, de haber meditado con el Señor a través de las alabanzas y la exaltación, también tenemos otra parte importantísima, que es la exposición de la palabra. El día de hoy tenemos el gran placer de tener a nuestro hermano Eddie aquí con nosotros para que él nos traiga y nos edifique a través de la palabra del Señor. Hermano Eddie, sea muy bienvenido. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su bondad, por su amor, por lo fiel que Él ha sido para con cada uno de nosotros. Sé que muchos están pasando por momentos difíciles y de una u otra manera todos hemos sido afectados emocionalmente, muchos físicamente, económicamente y en diversas maneras. Pero le damos gracias a Dios porque en medio de todo Él nos ha sostenido, nos sostiene y Él nos va ayudando a salir de toda esta situación. Y de igual manera como al principio y como siempre debemos estar, ¿verdad?, agradecidos con Dios y pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos libre de esta pandemia, que nos libre de este virus. Y debemos mantenernos alertas, pendientes de las instrucciones que nos dan para de esta manera ayudar, para de esta manera nosotros también bendecir a otros, cumpliendo con lo que nos piden que hagamos. Vamos a orar para dar inicio a la predicación en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno, Señor, que tú eres. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido y es tu mano, es tu gracia, es tu favor, Señor, la que nos sostiene, la que nos mantiene en pie, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por la recuperación de aquellos hermanos que fueron afectados físicamente, Señor, y ahora, Señor Jesús, ellos están bien. Guárdanos aquellos, Señor, que tenemos que salir a trabajar. Guarda aquellos, Señor, que están en sus casas también. En el nombre de Jesús, Señor, ahora que vamos a exponer tu palabra, te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú instruyéndonos a través de ella, sea tu Santo Espíritu hablándonos y guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios, las predicaciones que hemos traído sobre el libro de Marcos. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 11 del libro de Marcos. Esta historia o este pasaje lo vamos a encontrar también en el libro de Mateo, pero vamos a enfocarnos en el libro de Marcos como lo hemos venido haciendo. Vamos a ir a Marcos capítulo 11 y vamos a empezar a leer del versículo número 12. Y dice de esta manera la palabra del Señor: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hay algo bien particular, y es que Jesús tiene diferentes maneras, Dios tiene diferentes maneras de obrar. Y en esta ocasión el pasaje nos dice que él salieron, ¿verdad?, de Betania, él, sus discípulos, y de lejos vio una higuera. Él tenía hambre. Dice acá el pasaje que tenía hambre y vio una higuera y se dirigió a ella. Cuando llegó a la higuera, solamente habían hojas, no habían higos. Y para aquellos que conocen de la agricultura, para aquellos que conocen el tiempo de las cosechas, pueden tener una idea, ¿verdad?, para qué tiempo es que se dan estos frutos. Y así como los diferentes frutos y legumbres que conocemos, tienen un tiempo. No todo el tiempo están dando frutos los árboles, las plantas. Y Jesús lo sabía. Pero Jesús quería enseñarle a sus discípulos en esta ocasión de una manera muy peculiar, de una manera muy diferente, sobre un tema que cada uno de nosotros debe conocer muy bien y cada uno de nosotros debe estarlo practicando todo el tiempo y todos los días. La Biblia dice que oremos sin cesar. Y Jesús, a través de este pasaje, quería enseñarle a sus discípulos sobre tres cosas.
sobre la oración, sobre la fe y sobre el perdón. Jesús sabía que no había frutos, no era el tiempo, dice la Escritura, de que hubieran higos, mas sin embargo Jesús fue allá para dejar algo de enseñanza en sus discípulos. Dice que cuando llegó y no encontró nada, dijo la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y dice el pasaje, hace énfasis de que lo oyeron sus discípulos. Jesús tenía preparado algo para ellos. Cuando nosotros leemos más adelante en el versículo 20 sobre esta situación de la higuera, dice acá el versículo 20: y pasando por la mañana vieron, esto fue al día siguiente, ¿verdad? Porque ya habían ido por la mañana anterior, y dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos acá lo sucedido con la higuera. Cuando Jesús dijo que nadie más comiera fruto de ella, los discípulos lo oyeron, y al día siguiente vieron que la higuera se había secado, y no solamente sus hojas, sino dice que desde su raíz se había secado. Y entonces Pedro se acerca y le dice: Maestro, Jesús, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Entonces Jesús empieza a ellos a enseñarles acerca de que cuando nosotros oremos, debemos orar con fe. La palabra nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios simplemente pensando por si tal vez sucede algo. No, debemos creer que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Debemos tener esa confianza, esa seguridad de que podemos presentarnos tal como somos y podemos presentarle a Él cualquier cosa, que Él nos oye y que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. No debe de haber duda en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Debe haber una confianza que nos haga creer lo que estamos pidiendo, que Él puede hacerlo, y que, claro, Él tiene su tiempo. No significa que es como, ¿verdad? Lo hemos visto en caricaturas o lo hemos visto en una película, ¿verdad? Cuando alguien se encuentra una lámpara, la frota y sale un genio, y entonces, ¿verdad? Aquel hombre o quien lo encuentra empieza a pedir deseos y aquel genio empieza a cumplirle sus deseos. No, Dios no va a obrar de esa manera, pero nosotros debemos creer de que Él puede hacer todas las cosas y que Él tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Probablemente lo que en este momento estemos pidiendo no lo hemos recibido, pero creemos que Él es poderoso para hacer todas las cosas y que Él puede darnos todo aquello que presentemos en oración delante de Él. Entonces, el libro de Hebreos nos habla acerca de la fe, y dice el capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos orar, nosotros debemos acercarnos a Dios creyendo, teniendo esa seguridad, viendo aquello que aún todavía no se puede ver. ¿Y cuán difícil es? A veces imaginarnos las cosas, pero cuando nos acercamos a Dios y cuando la fe actúa, es esto lo que realmente debe mostrarse. La fe es aquello que aún no podemos ver,
pero lo recibimos y lo creemos como que si ya lo estuviéramos viendo y como que si ya lo tuviéramos. Y es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Y les dicen, miren, no se asombren porque la higuera se secó. Si ustedes creen en su corazón cuando oran, si ustedes creen en su corazón cuando están hablando con el Padre, tengan la seguridad de que si ustedes le dicen a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, lo va a hacer, pero no deben dudar. La duda no tiene lugar en la fe. La fe no es dudar, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que estamos esperando. Entonces Jesús les dice, no debe haber duda en sus corazones para lo que ustedes están pidiendo. No deben ustedes llegar pensando en que tal vez pueda suceder. No, que debe haber una seguridad en ustedes. Deben creer que lo que están pidiendo puede ser hecho y si ustedes creen de esta manera, puede suceder. Todos hemos utilizado, o a lo mejor casi todos, o hemos oído la frase que dice la fe mueve montañas. Y verdaderamente dice acá que con la fe podemos decirle a este monte quítate y se quita. Yo sé que muchos de nosotros tenemos testimonios y podemos compartir de muchas cosas donde hemos orado a Dios, nos hemos agarrado de la mano de Dios y hemos visto cómo la fe, cómo el creer, cómo esa confianza en Dios ha abierto puertas, cómo Dios ha movido cosas, cómo Dios ha hecho desaparecer cosas, cómo Dios ha hecho aparecer cosas que eran imposibles para el hombre. Pero nuestra fe, nuestra oración, nuestra petición delante de Dios, creyendo que Él lo puede hacer, lo ha hecho, Dios lo ha hecho. Y Él lo sigue haciendo el día de hoy. La Biblia nos habla a nosotros en el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos tiene una lista de muchos hombres y mujeres de fe y nos habla de los ejemplos y de lo que ellos vivieron. Fue algo emocionante, fue algo muy, muy bonito y ahora nosotros tenemos la bendición de poder leerlo y ver esas historias tan grandes. Dice que la palabra en Hebreos dice que por la fe, dice, los antiguos, dice, vieron cosas que eran imposibles, cosas que ni siquiera se imaginaban. Por la fe, dice la palabra, que conquistaron ciudades. Por la fe, dice la palabra, que evitaron muertes. Por la fe, dice la palabra, que cruzaron el mar en seco. Por la fe, también el río fue abierto, cruzaron en seco. Y muchos otros ejemplos que la Biblia nos da en el libro de Hebreos. Y vamos a leer parte de lo que acá nos dice las Escrituras en Hebreos capítulo 11. Dice del versículo 4, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y así la palabra en el libro de Hebreos nos da muchos ejemplos y nos habla de estos grandes hombres que tenemos nosotros como ejemplo de lo que lograron con su fe en Dios.
Dice que Abraham, cuando fue llamado por la fe, salió a un lugar donde él todavía no conocía y recibió. Nosotros vemos en Génesis, cuando leemos la historia de Abraham, Dios le prometió un hijo y ya él era avanzado de edad juntamente con su esposa era estéril y ellos se sostuvieron creyendo en que aquel que les había llamado y aquel que los había sacado de su tierra y les había dado promesas, era capaz también de cumplirlas. Y cada uno de nosotros debe tener ese tipo de fe, de creer que lo que Dios nos ha dicho, Él lo va a cumplir. No lo hemos visto, probablemente muchas de nuestras oraciones no han sido contestadas, pero nosotros debemos de creer de que Dios es poderoso para hacerlo y debemos seguir confiando en que Él a su tiempo lo va a hacer. Abraham tuvo que pasar por muchas situaciones y pasaron años hasta que él viera la promesa de Dios, y después de que vio la promesa de Dios, Dios le dice: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Después de haber recibido lo prometido, Dios le pide lo que le había dado, y dice la palabra que Abraham no rehusó su fe, no rehusó darle a Dios lo que también le había dado. Entonces nuestra fe debe crecer, nuestra fe, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Abraham fue probado aún con aquello que Dios le había prometido y él no rehusó hacerlo. Nuestra fe mueve montañas, nuestra fe debe mover montañas, nuestra fe debe mover la mano de Dios y debemos esperar y confiar en el tiempo de Dios. El que no tengamos las cosas en este momento que estamos orando no significa que Dios se ha olvidado. Hay un tiempo, pero debemos confiar y debemos tener esa seguridad de que aquel que lo prometió es capaz también de cumplirlo y de hacer todas las cosas en un instante. No a nuestra manera, pero sí a la manera de Dios. Ninguno de los discípulos imaginaba que después del resultado de la higuera, de haberse secado desde sus raíces, Jesús iba a empezar a enseñarles acerca de la oración y acerca de la fe. Pero Él usa las cosas como Él quiere para enseñarnos. La higuera no era el tiempo de sus frutos, pero era el tiempo de Jesús hablarles de la oración y de la fe a sus discípulos. Él no estaba fuera de tiempo, ese era el tiempo para Él de enseñarles a ellos acerca de estos puntos. Cuando seguimos nosotros leyendo acerca de la fe, vemos nosotros acá en el libro de Hebreos, versículo 13, dice: conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando, confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. También muchos dicen que murieron cuando salieron de Egipto, cuando salieron de todos estos lugares. Muchos de ellos murieron, pero dice que se sostuvieron viendo lo que Dios les había prometido. Hemos oído de cielos nuevos, de tierra nueva, hemos oído del paraíso, hemos oído, pero ellos se sostuvieron viendo lo que todavía no hemos visto. Nosotros tampoco lo hemos visto todavía, pero esto debe darnos a nosotros la confianza de que hay algo mejor preparado para nosotros, y un día Él va a llevarnos también a ese lugar. A todos aquellos que Dios les prometió y a todos los que Dios nos ha prometido una vida eterna, debemos creerlo y debemos esperarlo. Debemos mantenernos viendo aquello que todavía no hemos visto. La palabra dice que pongamos nuestros ojos en el cielo, nuestros ojos en las cosas que todavía no podemos ver. Pero nosotros debemos vivirlas como que si ya las tenemos y como que si ya las estamos viendo. Su gloria, su majestad, esa eternidad, es ahí donde debemos sostenernos, y es así como debemos mantenernos, viendo las promesas de Dios como cumplidas ya en nuestra vida. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan, versículo 14, una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirle. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces vemos acá más ejemplos de estos grandes hombres de la fe. Dice que por la fe hablaron, por la fe actuaron, y de esa manera ellos se mantuvieron. Por la fe nosotros debemos hablar de cosas que aún no vemos, pero nuestra fe debe hacernos hablar cosas celestiales, cosas espirituales. Nuestra fe debe ayudarnos, debe animarnos. Si mantenemos nuestra mirada en el cielo, vamos a hablar de las cosas del cielo. Si mantenemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, de esas cosas son las que vamos a hablar. Claro, hoy en día es difícil no prestar atención a lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero también los demás necesitan escuchar de que Dios puede salvarles, no solamente físicamente de la situación que estamos viviendo, sino que también Él puede salvarles espiritualmente. Es cierto, cuando hablamos de esta enfermedad, cuando hablamos de tantas muertes que hay, de tantas cosas que reportan, nosotros no escuchamos de cuántas personas se han salvado, de cuántos han venido y han creído a través de esta situación de Cristo, cuántos que se habían apartado del Señor han vuelto por temor a esta situación. De esas noticias no las escuchamos, pero sin duda Dios está obrando y Dios ha tocado el corazón de muchas personas y muchos están viniendo a Él. Muchas personas están esperando que las iglesias se abran y quieren venir a adorar, quieren dar su testimonio. Muchas personas no aguantan ya ese momento de llegar a este lugar o a muchos lugares como este donde nos reunimos a adorar a Dios, para contar las maravillas y de cómo Dios les ha sostenido. Nuestro pastor mencionaba en los anuncios de cómo muchos hermanos están compartiendo su testimonio, y sé que hay muchos otros dispuestos, esperando el tiempo para contar cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios los ha ayudado en medio de esta pandemia y en medio de esta situación que estamos viviendo. Y nuestra fe debe mantenernos y debe hacernos hablar de estas cosas, de las promesas de Dios, para que otros también puedan agarrarse y para que otros también puedan animarse y decir: si lo hizo con él, lo puede hacer también conmigo. Dios también lo puede hacer. Les he contado y les hemos compartido la situación que, ¿verdad?, con mi esposa vivimos ahí. Un cuñado, un hermano de mi esposa que está enfermo. Él lleva ya varios meses en estado de coma, pero nosotros hemos escuchado de que Dios ha obrado y de que hay personas que han pasado meses, semanas, y Dios les ha levantado, y en nuestra oración nosotros creemos de que Dios puede hacerlo también con él y seguimos confiando en Dios. Lo interesante de esto es que no entendemos cómo Dios está obrando. Él no está conectado a una máquina artificial para respirar. Él respira por sí solo, pero no despierta, no reacciona, pero no sabemos que Dios está obrando. Pero nuestra oración y nuestra confianza es de que Dios puede hacerlo y de que Dios tiene un tiempo, y le pedimos a Dios de que obra en su vida. Si aún no ha muerto, no se lo ha llevado, es porque todavía no es el tiempo de Dios. Creemos que hay un tiempo también
Y en esto hablamos de que Dios es fiel y de que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, aun cuando no lo entendamos, aun cuando sufrimos por esta situación. Creemos en que Dios es poderoso para hacer las cosas. Lo hemos oído una y otra vez. Incluso vemos acá que Abraham, cuando ofreció a Isaac, sabía que Dios era poderoso para resucitarlo, porque Dios le había prometido algo. Dios le había prometido que en él, que en Isaac iban a ser bendecidas, íbamos a ser bendecidos todos nosotros, muchas descendencias. Y él creía que Dios era poderoso. Dijo, si mi hijo va a morir, Dios puede levantarlo para cumplir lo que él dijo. Y eso es lo que nosotros debe sostenernos, la palabra de Dios. Yo no sé qué palabra Dios les ha dado a ustedes, qué promesas Dios les ha dado, pero debemos agarrarnos de ellas. El salmista dice en el Salmo 119, 49 y 50, vamos a leerlos. Salmo 119, versículo 49 y 50 dice de esta manera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Si Dios lo ha dicho, debemos esperar en ella. El salmista en su aflicción le decía: Señor, acuérdate, tú me diste una palabra, tú me diste una promesa. Señor, yo me sigo sosteniendo en ella, yo me sigo agarrando de ella. Acuérdate, Señor. Cada vez que viene la aflicción, cada vez que me siento débil, me acuerdo de lo que tú has prometido y ella me da fuerzas. Esa debe ser nuestra fuerza, esta debe ser nuestra fuerza. En tiempos de debilidad y en tiempos de dificultad debemos decirle: Señor, esto dice tu palabra. Acuérdate, Señor, de lo que has hablado a mi vida. Y sostenernos en ella y agarrar ánimo, agarrar fuerza y darle gloria al Señor. Debe ser ella nuestra fortaleza, aquellas palabras que Dios nos ha dado. Y de esa manera en el libro de Hebreos nos sigue hablando acerca de la fe y de lo que muchos pasaron y de lo que muchos vivieron, pero su fe en Dios les sostuvo. Vemos también el caso de aquellos 3 jóvenes en Babilonia que no cedieron ante la presión del rey, no cedieron ante la presión que había de que tenían que postrarse ante la imagen que el rey había levantado, sino que su fe en Dios les sostuvo para decirle al rey que no importaba si ellos morían, de igual manera creían en que Dios era fiel y no había otro Dios al cual ellos iban a adorar fuera de él, y que aunque murieran ellos estaban contentos porque su fe no los iba a apartar y su fe en él no los iba a separar, porque estaban siendo amenazados de muerte. Y aun cuando aquel horno fue prendido 7 veces más de lo normal, no tuvieron temor de ello, y por su fe Dios los salvó también. Dice la palabra que cuando el rey vio, preguntó y dijo: ¿no fueron 3 los que lanzamos al horno? Y le dijeron: sí. Y él dijo: veo a 4, y el cuarto semejante a los ángeles o a los hijos de los dioses. Entonces vemos acá la fidelidad de Dios honrando a aquellos que creyeron en él. Y aun cuando no estaban pidiendo ellos por su vida, Dios tuvo a bien salvarles para testimonio de aquellos que estaban presentes. Entonces vale la pena sostenernos y vale la pena creer en Dios. Y no debemos ceder ante las presiones y no debemos ceder ante este mundo. Dice que también Moisés rehusó los deleites temporales de la tierra y prefirió ser vituperado, prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios, porque por su fe en Dios, por creer aquello a lo cual Dios le había llamado y por sostenerse en aquellas palabras las cuales sobre él se habían dado y las palabras que él había escuchado y lo que él había conocido acerca de Dios. Y eso debe sostenernos. Yo sé que muchos de nosotros o todos nosotros, por la fe de nuestros padres, de nuestra abuelita, estamos aquí. Por la fe de ellos hemos sido salvos, por sus oraciones. Dios ha tenido a bien guardarnos y darnos un tiempo para que nosotros también pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos venir a sus pies. La fe de nuestros padres, sus oraciones nos han sostenido y han dado fruto, han dado resultado.
Y ustedes padres de la misma manera, anímense, oren por sus hijos, que ellos vean su fe, que ellos vean que aun cuando en este momento no escuchen, ellos puedan ver en ustedes una confianza de que Dios va a obrar en la vida de ellos y de que Dios los va a alcanzar también a ellos. Dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Entonces debemos creer, no debemos desmayar, debemos ver aquellas cosas que todavía no están a nuestra vista como si ya estuvieran y darle gracias a Dios por ello. Con esto de la fe y de mover montañas, también durante años hemos visto cómo se ha confundido y cómo muchos han utilizado este pasaje y han utilizado la fe para crear una doctrina también de la superfe, donde vemos que y escuchamos, ¿verdad?, de personas que dicen, usando la palabra, solamente dilo con tu boca, créelo y te será hecho. Si tú quieres una mansión, pídesela a Dios y no dudes y Dios te la va a dar. Si quieres un carro último modelo, pídelo y Dios te lo va a dar. Y si tú quieres dinero y todo, pídelo y Dios te lo va a dar. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, no debemos dudar de eso. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo y cuando la Biblia nos habla de estos hombres y de estas mujeres en Hebreos capítulo 11, no vemos pidiendo a ellos por posesiones ni por cosas para ellos mismos. Vemos a hombres que su interés primordial era honrar a Dios y que la palabra de Dios se cumpliera y que muchos fueran alcanzados y que muchos fueran bendecidos. Por la fe, José no se acostó con la mujer de su amo, por la fe, porque dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Su fe le sostuvo, su fe lo hizo ver más allá de lo que el ser humano y el hombre puede ver. Su fe lo llevó a honrar a Dios y a huir de aquellas cosas por las cuales el mundo hoy se ríe o se burlaría de cualquier hombre o de cualquier mujer que no aprovecha una oportunidad como esa. Pero él no lo vio como una oportunidad, no una oportunidad para la carne, sino como una oportunidad para honrar a Dios. Y su fe lo sostuvo. De igual manera, nuestra fe debe sostenernos y nuestra fe debe ayudarnos para ver más allá y bendecir a otros. No creer esta teoría o estas doctrinas de la superfe. Si tú necesitas un carro, ora, pídele a Dios que te provee un carro. Dios puede abrir puertas. Muchos de nosotros hemos pasado dificultades, hemos orado a Dios por un lugar donde vivir. Dios nos ha provisto de un vehículo para poder transportarnos. Yo sé que si le pedimos a Dios algo, Él puede dárnoslo. Él es poderoso para hacerlo. Pero ¿quién de nosotros podría pagar lo que cuesta mantener una mansión? Si le pedimos una mansión, tenemos que pedirle entonces muchos millones extras para poder suplir las necesidades que conlleva esa mansión. Solamente, ¿verdad? Si Dios puede proveernos todo lo que necesitamos, todo lo que pidamos, Él puede hacerlo, pero debemos ver las cosas y ¿para qué las queremos? Nosotros no vemos acá en los héroes de la fe o en estos hombres de fe pidiendo cosas extraordinarias para ellos mismos o lujos grandes, pero vemos a estos hombres mostrando su fe para honrar a Dios en todo lo que hacían. Y esa debe ser nuestra fe, una fe que honre a Dios, una fe que glorifique a Dios, una fe que lleve a otros también a creer en que Dios puede obrar en la vida de ellos y de que Dios puede suplir también sus necesidades. Nosotros vemos también la historia y la vida del apóstol Pablo, cómo él pasó necesidades, pero también él en una ocasión cuando le habla a la iglesia les dice, yo he aprendido a través del tiempo a vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez y en todo estar contento, en todo darle gracias a Dios. Entonces nuestra fe o la fe no es para enriquecernos, la fe no es para tener más cosas de las que ya tenemos. La fe es para glorificar a Dios con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que creemos.
Por la fe nosotros vemos que Pedro y Juan, cuando fueron a aquel templo, le dijeron, cuando aquel hombre les pidió dinero, le dijeron: mira, ¿sabes qué? Dinero no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó. Eso hizo la fe. Eso debe hacer nuestra fe. Si Dios nos provee algo mejor el día de mañana, démosle gloria a Dios y usémoslo para su gloria también. Pero que nosotros podamos decirle a aquel que está enfermo, a aquel necesitado, poder tener la fe de poder nuestras manos en ellos y verlos sanar, poder traerle una palabra a alguien y verle arrepentirse, aquel hermano que se ha extraviado, aquel hermano que se ha alejado, que cuando podamos hablar nuestra fe pueda ayudarle y pueda él volver. Esa es la fe que agrada a Dios. Y Dios sabe de todas las cosas que tenemos necesidad y Él tiene cuidado de nosotros. Aún sin haberlas pedido, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Debemos confiar en que Él va a proveernos, en que Él va a ayudarnos. Como decía el pastor al principio, muchos aún sin estar trabajando han recibido su cheque. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Algunos otros no lo han recibido y no quiere decir que Dios no es bueno con ellos. Dios sigue siendo bueno y de una u otra manera ellos también tienen un testimonio que contar de la bondad de Dios, porque de una u otra manera Dios los está sacando adelante a ellos también. Entonces debemos glorificar a Dios con nuestra fe. Y esto era lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos, de la oración y de la fe. Debemos creer que lo que pedimos a Dios, Él es poderoso para hacerlo. Y si no dudamos en nuestro corazón, Él puede hacerlo. Y Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces la fe debe animarnos a glorificar a Dios y a hacer cosas grandes para Él. Otro de los puntos a los cuales Jesús llevó a sus discípulos en esta enseñanza fue acerca del perdón. El pastor mencionaba en una de sus predicaciones hace unas semanas de una encuesta de qué buscaba la gente en la oración, ¿verdad? ¿Para qué ora la gente? ¿Para qué oramos nosotros? ¿Cuál es el propósito del 1 al 10? ¿Cuál es la razón por la cual oramos? Unos, bueno, para agradecer a Dios, a otros para presentar nuestras peticiones a Dios y así muchas, pero en ninguna de las mencionadas de esta encuesta vemos que la oración fue utilizada para perdonar a otros. Pero Jesús la utiliza en esta enseñanza y le dice a sus discípulos: cuando estén orando, si se acuerdan y que tienen algo contra alguien, perdónenlo. La oración también tiene que ver con el perdón hacia otros. Cuando tomemos nuestro tiempo de oración y nos acordamos que tenemos algo contra alguien, dice la palabra, debemos extenderle perdón. Y perdón es darle libertad, perdón es soltar aquello que tenemos agarrado, perdón es decirle: mira, ¿sabes qué? Voy a dejar tus ofensas a un lado y no solamente va a ser libre la persona, sino voy a ser libre yo también. Dice Jesús enseñándole a sus discípulos en este pasaje: porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar, también nosotros vemos que al final de lo que está diciendo en el Padre Nuestro, le dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, ¿cómo perdonamos nosotros a nuestros deudores? ¿Queremos ser perdonados de la misma manera? Le estamos pidiendo al Señor en esa palabra: perdónanos de la misma manera en la que nosotros perdonamos. ¿Cómo estoy perdonando yo? ¿A medias? O sí, está bien, te perdono, pero espérate ya, ¿verdad? Y vamos contando cuántas faltas tiene. No, el perdón no es así. El perdón de Dios no es así. Dice que Él perdonó nuestros pecados, los echó al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Dice que nuestras ofensas, así como está el este del oeste de lejos, así las hizo alejar. Solo sabemos que está allá, no podemos ver hasta allá. Sabemos que California está hasta el otro lado, ¿verdad? En el oeste, pero no lo podemos ver desde acá. Y hay una gran distancia
si manejamos son más de 2 días de camino, ¿verdad? Ya lo he manejado, por eso sé que son más de 2 días de camino. Algunos sé que lo han hecho y es bastante lejos. Pero así hizo alejar, dice la palabra, nuestras ofensas. Completamente hizo una separación grande sobre ellas. De la misma manera nosotros debemos perdonar a otros. Interesante que dice que cuando estemos orando, hagamos esto. En nuestra oración debemos incluir el extender perdón a aquel que nos ha ofendido. De esta manera nosotros también vamos a ser perdonados. De esta manera dice Jesús, ustedes también van a recibir perdón del Padre. Y nosotros debemos incluir en nuestra oración ese tiempo y decirle, Señor, muéstrame. Hay algo en mi corazón en contra de alguien, para que yo pueda perdonarlo, para que yo pueda perdonar las ofensas de otros. Esto no significa si otros tienen algo contra nosotros, debemos orar también por esas personas. Pero si nosotros tenemos algo contra alguien, nosotros debemos tomar acción en ese momento. En nuestro tiempo de oración nosotros debemos actuar y decirle, Señor, aquella persona me ofendió, pero yo decido perdonarla. Señor, ayúdame para que yo ya no sienta esto en mi corazón por esa persona. Me dolió, me ofendió, me sentí muy mal, pero Señor, yo la perdono. Perdónala tú también. Ayuda a esa persona también. Y de esta manera dice que cuando nosotros perdonamos, también nuestro Padre perdona a nosotros nuestras ofensas. Entonces, en este pasaje nosotros vemos esos 3 puntos. La oración, que es ese tiempo de comunicación con Dios, en el cual debemos entrar y la comunicación, ¿verdad? Entendemos y conocemos debe de ser de dos maneras. Uno habla y el otro oye, y luego el otro habla y el otro oye. No vayamos a hacer, ¿verdad?, como hago yo muchas veces. Cuando mi esposa me quiere contar algo, ella me dice algo y yo le digo, oh sí, pero pasó esto o esto es así, y empiezo a contarle un montón de cosas y me dice, no, espérate, yo no he terminado de contarte, yo no he terminado de hablar, ¿verdad? Y entonces, oh sí, disculpa, a ver, dime qué fue lo que pasó. Entonces, cuando nosotros estemos orando, si entendemos que el orar es comunicarnos con Dios, debemos también tomar ese tiempo para preguntarle, Señor, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás diciendo? A lo mejor quiere recordarnos, a lo mejor quiere decirnos algo sobre alguien, sobre algo en nuestro corazón, de lo cual nosotros también debemos exponerlo delante de Él. Debe haber esa comunicación con Él, que no seamos de aquellos que solamente hablamos. Esta semana, precisamente anoche escuchaba una canción, un canto nuevo, que se llama Llévame a la cruz. Y la canción empieza y dice, si en mi oración hablo mucho de mí, discúlpame, se trata de ti. Si en nuestra oración estamos hablando mucho de nosotros, estamos equivocados. En la oración es un tiempo de comunicación donde se trata siempre de Él, de darle gloria a Él, donde debemos estar enfocados en Él. Vamos a hablar con Él. No importa si es un tiempo largo, un tiempo pequeño, se trata de Él. Se trata de nuestro Padre Celestial, de ese tiempo de comunión con Él. No se trata de nosotros. Hay un tiempo para presentar nuestras peticiones, pero primordialmente nosotros debemos entender que se trata acerca de Él, de su amor, de su bondad. Nos despertamos cada mañana, que Él nos permite, debemos darle gracias a Dios. No hemos sido contaminados por el virus, debemos darle gracias a Dios. Tenemos trabajo, tenemos que comer, debemos darle gracias a Dios, debemos darle la honra a nuestro Dios y el honor que Él se merece por lo que Él hace, y pedirle a Dios también por otros. Entonces, no debemos descuidar ese tiempo de comunicación, de comunión con Dios, y no debemos dudar que Él nos oye. No debemos dudar de que Él conoce nuestra necesidad, y no debemos dudar de que Él puede hacer todas las cosas. No en nuestro tiempo, pero Él puede hacer todas las cosas. Él es capaz de hacer lo imposible.
no debe haber ninguna duda en nuestro corazón de las cosas que le estamos pidiendo a Dios, porque Él es capaz de hacerlo. Dice la palabra que de la nada Él lo hizo todo. De cosas por la fe dice que entendemos haber sido constituidos el universo, de las cosas que no se veían, de las cosas que no existían. Y como tercer punto, el perdón. Nuestra oración debe llevar también ese punto. Si tenemos algo contra alguien, en nuestro tiempo de oración es el momento de perdonar a esa persona y es nuestro tiempo de presentarle a Dios y decirle: Señor, perdono a esa persona. Me ofendió, pero yo también le perdono. Yo también te pido por él, yo también te pido por ella, para que tú te glorifiques en su vida. Y de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. De esa manera nuestra fe en Él va a crecer, va a aumentarse, una fe que le glorifique, no una fe que nos dé más cosas a nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si tú necesitas algo, pídeselo a Dios. Pero, ¿verdad? Nuestro enfoque y nuestra mirada debe estar en Él. Nuestro corazón debe confiar y debe creer en que Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y en otras personas, en que Él va a abrir caminos y en que Él nos va a ayudar y nos está ayudando a salir de todas estas cosas. Así que, hermanos, les animo a que mantengamos en cuenta estos 3 puntos que Jesús nos enseña a través de su palabra en este pasaje, en esta historia a través de la higuera. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar y tomen ustedes un tiempo y si hay algo, si alguien tiene algo contra alguien, perdónelo. Dios quiere obrar en su vida y Dios quiere obrar también en la vida de otras personas. A través del perdón que usted le extiende a Dios, va a obrar en la vida de otras personas también. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo debemos orar, Señor, y cómo nuestra fe debe crecer, cómo nuestra fe, Señor, debe activarse, debe permanecer, Señor, fuerte en ti. Señor, gracias porque en todas las cosas tú nos ayudas, Señor. Creemos en que eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has obrado en diferentes maneras, has obrado en diferentes personas para darnos testimonio, Señor. Y creemos en que tú puedes, Señor, hacer todas las cosas, que no eres ajeno, Señor, a lo que necesitamos, no eres ajeno a lo que estamos pidiendo, Señor, sino que también tú tienes un tiempo, Señor, para obrar. Ayúdanos, como decía el salmista, Señor, a aferrarnos a esa palabra que tú has hablado, Señor, que ella nos sostenga, Señor, que por medio de ella nosotros podamos, Señor, crecer, que por medio de ella, Señor, nosotros podamos mantenernos firmes, Señor, creyendo, Señor, así como Abraham, que tú eres poderoso, Señor, para cumplir lo que tú prometiste. Que no dudemos, Señor, en lo que tu palabra nos ha prometido, que no dudemos en lo que tus palabras, Señor, nos han dicho. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos. Tú que escudriñas el corazón, tú que conoces lo más profundo del hombre, Señor, te pedimos que seas tú obrando para que si hay alguna, Señor, cosa que tenemos en contra de alguien, Señor, nosotros también podamos tener la disposición de perdonar a otros. Que a través de este tiempo, Señor, nosotros podamos meditar, Señor, y poder extender a otros de la manera en la que tú nos has perdonado también a nosotros, Señor. Nosotros podamos darle a otros el perdón, poder, Señor, dar por alto sus ofensas, Señor, y ya no estar envuelto en ellas, ya no estar preocupado, Señor, por esta situación, por estas personas, sino perdonarles, dejarlos libres, Señor, y que tú seas obrando también en la vida de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias y a ti nos encomendamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si mis oraciones
trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Glorificado sea su nombre, Señor. Gracias. Gracias una vez más por permitir, Señor, que podamos sacar el mensaje en línea, donde muchas almas y muchos individuos, inclusive hermanos y hermanas, han sido edificadas. El mensaje nos hablaba de la oración, de la fe y del perdón, lo cual es algo muy importante para la iglesia del día de hoy. Creer que el Señor nos sacará adelante por medio de la fe, creyendo en Él, puesto nuestros ojos en Jesús, que es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Él ha prometido bendecirnos, protegernos, guiarnos a toda verdad, guiarnos en su favor y en su misericordia. Así que le damos gracias al Señor por una vez más escuchar tu palabra.
Señor, sabemos, Señor, que ella no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Una vez más agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de sacar el mensaje por línea, en la cual sabemos, Señor, que la Iglesia La Gran Comisión está atenta. Cada líder, supervisor, cada asistente, hemos de estar atentos el día de mañana, esperando, Señor, el favor y la gracia tuya. Y también, Señor, agradeciéndote lo que has de seguir haciendo a través de tu presencia y nosotros creyendo en ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen amén. El Señor les bendiga.